Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Medicina In Situ. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las valvulopatías y sus soplos cardíacos. Chicos, con el video de hoy tengo la intención de que ustedes puedan reconocer las valvulopatías del corazón izquierdo, es decir, hablando de la válvula mitral y de la válvula aórtica, y que con solamente escuchar su nombre ustedes recuerden toda la fisiopatología básica y de tal manera puedan decir qué soplo corresponde a qué tipo de valvulopatía. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, ya podemos comenzar. Para entender todo este proceso de las valvulopatías y los soplos, es necesario ir hacia la fisiología normal del corazón. Entonces, vamos a entender ciertos conceptos aquí. Y van a ver que vamos a hablar básicamente de lo que es el ciclo cardíaco. Y lo más importante es saber que dentro de este ciclo cardíaco se dará lugar hacia los ruidos cardíacos. Ya veremos la importancia de todo esto. Entonces, vamos a comenzar diciendo que en todo el ciclo cardíaco se diferencian dos fases esenciales, que es la sístole y es la diástole. Estas dos fases se van a ir intercalando poco a poco. Comenzaremos este proceso diciendo de que existe sangre desoxigenada, graficada de color azul, y sangre oxigenada de color rojo. La sangre desoxigenada llega a través de la vena cava superior y a través de la vena cava inferior. Entonces esta sangre llega con el fin de ir hacia la aurícula derecha. Bien. Y por otro lado, la sangre rica en oxígeno va a llegar a través de las venas pulmonares izquierdas, que son estas de acá, para llenar de sangre a la aurícula izquierda. ¿Correcto? Entonces, consecuentemente, estas cavidades se van a llenar de sangre. Bien. Y es un momento perfecto para mencionar el siguiente dato fisiológico esencial, y es el siguiente, y es que la sangre se mueve de mayor presión hacia menor presión. ¿Cómo nosotros traducimos este concepto al ciclo cardíaco? Muy fácil. Una vez de que esta aurícula izquierda, por ejemplo, está llena de sangre, tiene mayor presión. Entonces, veamos a la sangre como un líquido que es muy buena gente. Y como es tan buena gente, quiere que no solamente la cavidad en la que se encuentra tenga tanto líquido, tenga tanta presión. Por lo tanto, dice, vamos a darle más líquido a otras cavidades que no tengan tanta presión como la tengo yo. Entonces, lo que la sangre quiere es repartirse. Entonces, va a querer ir de un medio de mayor presión hacia menor presión, como lo pueden ser el ventrículo izquierdo. Entonces es normal que la sangre quiera ir de mayor a menor presión. Bien. Ahora, aquí comienza lo bueno. Y es que para que esta ley física se cumpla de mayor a menor presión, la sangre debe pasar por controles. Y estos controles van a estar dados por las válvulas. ¿Ok? Acá tenemos una válvula, una válvula, una válvula y otra válvula. Comencemos hablando de las válvulas auriculoventriculares, que vendrían a ser la válvula mitral por acá y la válvula tricúspide. Para que la sangre pueda pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, tiene que vencer las presiones de la válvula mitral para que ésta pueda pasar al ventrículo izquierdo. Entonces es en este momento donde simultáneamente la válvula mitral y la tricúspide se abren para que la sangre pueda pasar. Una vez de que la sangre ha pasado hacia los ventrículos, estas válvulas mitral y tricúspide se cierran, dando lugar al primer ruido cardíaco. Importantísimo para todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces ya tenemos a la sangre que ha pasado, es decir, la sangre ya se encuentra por acá, en los ventrículos izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué sigue?
sigue que el ventrículo va a tener que expulsar la sangre, porque ahora el ventrículo es aquel que tiene mayor presión, recordemos. Entonces la sangre otra vez quiere ir a un lugar donde haya menor presión. Entonces de los ventrículos van a querer irse hacia las arterias que están más cerca. En este caso, el ventrículo derecho querrá ir hacia la arteria pulmonar, que es esta de acá, y el ventrículo izquierdo hacia la aorta, que es todo esto de acá. Entonces, otra vez van a haber nuevos controles. Estos nuevos controles van a ser las válvulas sigmoideas o semilunares, que están representadas por la válvula pulmonar, que da lugar justamente a la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, que va a dar lugar hacia la gran arteria aorta. Entonces la sangre de los ventrículos pasa por toda esta arteria. Obviamente para que pasen, estas válvulas se han tenido que abrir, y una vez que pasa la sangre, estas válvulas, la pulmonar y la aórtica, se cierran. Y cuando se cierran, dan lugar al segundo ruido cardíaco. Así de sencillo, al segundo ruido cardíaco. Y es todo este conjunto de apertura y de cierre de válvulas lo que nos va a dar esta fisiología tan básica de los ruidos cardíacos. Entonces, podemos graficar estos ruidos en esta tabla de aquí. R1, recordemos, hace referencia al primer ruido cardíaco, es decir, al cierre de la válvula mitral y de la válvula tricuspide. Una vez de que ocurre este primer ruido cardíaco, se va a dar lugar a la sístole. ¿Correcto? Luego, cuando la sangre ya se encuentra en los ventrículos, va a querer pasar a través de las válvulas sigmoideas, recordemos, pulmonar y aórtica, y cuando pasa la sangre, estas válvulas se cierran, dando lugar al segundo ruido cardíaco. Es decir, el segundo ruido cardíaco está representado por el cierre de la válvula aórtica y la pulmonar. Y luego de que estas se cierran, van a dar lugar a lo que es la diástole. Y como vemos, el ciclo se vuelve y se vuelve a repetir. Bien, entonces una vez que ya conocemos cómo es que se genera un ruido cardíaco, toda la fisiología, pasemos a entender la fisiopatología. Y quiero que cada vez que ustedes escuchen el término de valvulopatías, quiero que piensen, ok, estoy frente a una estenosis o en todo caso estoy frente a una insuficiencia, ¿correcto? Ambas van a tratarse de incapacidades que vamos a hablar más a fondo. Entonces comencemos hablando de lo que es una estenosis, ¿correcto? Y vamos a tomar como ejemplo a nuestra válvula mitral. Bien, a nuestra válvula mitral dijimos que de la aurícula izquierda va a pasar sangre hacia el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa? Que para que esto suceda, la válvula mitral tiene que abrirse. Y justamente eso es lo que nos da la definición de la estenosis. Es decir, que la estenosis viene a ser una incapacidad en la apertura de la válvula, ya sea que estemos hablando de una válvula mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar. Bien, entonces esto se entiende porque si normalmente la apertura de la válvula mitral en este caso es así, esto se daría en una estenosis mitral. Y esto es lo que genera el soplo, lo que genera la clínica del paciente, lo que genera incluso las imágenes que podemos ver para nosotros evaluar las complicaciones del paciente ya a largo plazo. Entonces es importante entender este concepto. Si hay una estenosis, la sangre no va a poder pasar de una manera correcta y se quedará en la aurícula izquierda, ¿bien? Porque va a estar pasando muy poca sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, si se queda esto, la presión de la aurícula izquierda aumenta. ¿Correcto? Eso es lo principal con respecto a una estenosis de cualquier válvula. Ahora,
Si nosotros hablamos de una insuficiencia, va a ser lo contrario a una estenosis. Es la incapacidad en el cierre de la válvula. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Vamos a borrar esto por aquí. Y lo que pasa en una insuficiencia es que la sangre va a pasar feliz y contenta desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, ¿correcto? Pasa de lo más tranquilo. El problema está en que una vez la sangre llega acá, al ventrículo izquierdo, esta válvula mitral, lo normal es que debe cerrarse. Y ahí es donde está el problema en la insuficiencia. Cuando esta válvula mitral pues no se cierra, sucede el fenómeno de la regurgitación. ¿Okay? Existe la regurgitación. Esto lo que hace es devolver la sangre que estaba en el ventrículo izquierdo, una parte, hacia la aurícula izquierda. Y adivinen qué, al igual que en la estenosis, la presión de la aurícula izquierda aumenta. Entonces, hemos visto a grosso modo lo que significa que un paciente tenga una estenosis o una insuficiencia de cierta válvula. Entonces vamos a comprender ahora cómo es que nosotros podemos escuchar esto, cómo podemos interpretar esto tanto en el examen físico del paciente y unos ciertos tips para comprenderlo mejor.